Muy buenas tardes, profesor y compañeros presentes. En este día nosotros, nuestra comunidad Las Porteñas, nos corresponde explicar un poco sobre la corriente filosófica, el cognitivismo. Antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestras compañeras Stephanie Chavarría, Daniela Salas y mi persona Sujimet Solán. Antes de comenzar a explicar acerca de esa corriente filosófica, nos gustaría comentarles o compartirles una frase que nos llamó mucho la atención. Es la siguiente: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Compañeras, no sé si les gustaría comentar acerca de esta frase muy importante, y creo que es muy importante e interesante para nosotros que estamos ya en el sector docente y también estamos como un papel del aprendiente también. Bueno, sin duda alguna, Albert Einstein nos da muchas frases en las que nosotros nos podemos motivar y ver el mundo desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Como vemos, esa nos habla del saber y es muy importante siempre tener conocimiento, no solamente de nuestra área o del área docente, sino también de muchas otras cosas. Entonces, es muy importante esta frase, ¿por qué? Porque así nosotros mismos nos hacemos saber o nos damos una perspectiva de que sí es importante conocer, sí es importante ver algo nuevo todos los días, es importante formarnos como personas porque eso también influye mucho en lo que es nuestro desarrollo, nuestra madurez y entre diferentes otras cosas. También es importante destacar que el estudio, como lo dice él, no es una obligación. Muchas veces a lo largo de la carrera nosotros decimos, ya no quiero continuar, estoy cansado, quiero descansar, ya he estudiado mucho, ya estoy harto, por decirlo así, pero si los ponemos a ver, todo ese estudio que nosotros realizamos en algún momento nos va a generar un fruto que no va a ser ni para el profesor que nos enseñó, ni para nuestros padres, ni para el vecino. Ese fruto va a ser para nosotros mismos como personas y como profesionales. Y exactamente, así como dicen nuestras compañeras, nunca hay que dejar de estudiar, nunca hay que dejar de hacerlo porque a como va evolucionando también nuestra sociedad, siempre hay que estarnos actualizando diferentes temas y es demasiado importante estar siempre conociendo sobre eso. Correcto, algo que me gustaría agregar es que las compañeras tienen razón. Nosotros aprendemos estudiando. ¿Qué pasa si nosotros tenemos otra mentalidad que no nos gusta estudiar, como lo comentaba la compañera Stephanie? No vamos a aprender absolutamente nada. El estudio no hay que verlo como una obligación, sino al contrario, es como un reto, porque nosotros podemos aprender cosas nuevas. Ahí, por medio del estudio, nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos y habilidades para poner en práctica en la vida cotidiana, ¿correcto? Bueno, ahora sí, como le comentaba anteriormente, a nosotros nos corresponde explicar un poco sobre la corriente filosófica, el cognitivismo. Antes de comenzar, nos gustaría explicarle un poco sobre la historia, los exponentes, los autores y la relación que tiene esta teoría con la tecnología. Como todos sabemos, es importante la educación porque nos ayuda o nos guía para tomar rumbos diferentes y saber diferentes teorías o corrientes filosóficas. ¿Qué son las corrientes filosóficas? ¿O para qué tiene importancia o para qué son importantes las corrientes filosóficas? Las corrientes filosóficas es que nos ayuda a tener un aprendizaje concreto, un aprendizaje que nos ayuda a tenerlo o a ponerlo en práctica de una forma correcta en la vida cotidiana. Esta corriente filosófica, que sería el cognitivismo, apareció a finales de los años 1950, entre 1950 y 1960, ¿correcto, compañeras? Correcto. Correcto, eso se da como una respuesta a la crisis del paradigma conductista. Ok, en esta teoría el protagonista es el sujeto. ¿Por qué el sujeto? Porque esta persona tiene que tener estructuras mentales que nos ayudan, ¿verdad?, para adquirir toda la información y ponerla en práctica desarrollando habilidades. Esta corriente o esta teoría cognitivista se centra en varios puntos importantes: en la inteligencia, en la percepción, en el pensamiento, en la memoria y en los procesos informativos. Bueno, nosotros estuvimos investigando un poco, ¿verdad? Y tiene como propósito fundamental
que fomenta al estudiante a aprender nuevas cosas para adquirir esa información y ponerla a práctica en la vida cotidiana. En esa teoría, el papel sumamente importante es la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque el estudiante o el aprendiente recibe la información, la almacena, la localiza y la ubica para ponerla en práctica en todo el proceso educativo. En esta teoría nosotros podemos encontrar diferentes autores que más adelante le vamos a comentar acerca de la relación que ellos tuvieron con esta teoría. Uno de ellos sería Jerome Bruner, el siguiente sería Jean Piaget, el siguiente sería David Ausubel y el último sería Lev Vygotsky. Vamos a comentarle un poco sobre Jerome Bruner. Este filósofo o este autor fue uno de los principales de esta corriente. ¿Por qué? ¿O qué impulsó él? Él impulsó la psicología cognitiva. Sí, correcto, la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque este autor tiene como principal propósito que el aprendiente aprenda descubriendo. ¿Cómo descubriendo? Descubriendo nuevos conocimientos entre sí, que ellos se relacionen, que ellos aprendan nuevas cosas. No es que todo el profesor se lo den y listo, que lo aprendan memorizando. No, sino al contrario, ellos tienen que aprender por sí solos nuevos conocimientos, nuevas habilidades, aplicando sus habilidades adquiridas para tenerlo en cuenta en la vida cotidiana. De igual forma, el método del descubrimiento es que implica la construcción de su propio aprendizaje a través de las habilidades adquiridas por el aprendizaje anterior. Como lo comentaba anteriormente, tiene una cierta relación con el constructivista, pero no es totalmente, ¿verdad? Porque lo que él implica es que ellos descubran aprendiendo, no que todo lo den o que ellos construyan su propio aprendizaje. El siguiente autor sería... Uno de los más importantes dentro de lo que es la educación en general y las diferentes tendencias filosóficas que se nos presentan actualmente es Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget fue un filósofo suizo que tuvo mucha influencia, como se lo estaba diciendo, en todo lo que es la educación. Propone una teoría que se llama la teoría general, en la cual dice que se estudia la adquisición de conocimiento, y es que claro está que la palabra cognitivo se asocia, o más bien puede ser sinónimo de lo que es conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a adquirir yo ese conocimiento? ¿En qué proceso? En una reorganización del el proceso cognitivo que yo voy a llevar como persona, ¿verdad? Entonces, es lo que viene a plantear Piaget. Además de que ese proceso o esa reorganización, él propone que se dé mediante la adquisición de experiencias, ¿verdad? Todo lo que yo voy haciendo durante mi vida, todo lo que va marcando en mí un paso, esos son conocimientos y esas son experiencias que me van a ayudar a mí, mediante mi vida, el desarrollo de mi crecimiento, a madurar. El conocimiento y la inteligencia que yo voy a adquirir durante el desarrollo de mi vida, va a ser mediante eso, la experiencia, y mediante el proceso cognitivo que Jean Piaget nos propone, ¿verdad? Correcto. Bueno, como todos sabemos, más adelante, y unos de nuestros compañeros posiblemente se los vayan a explicar, él propone también o es muy influyente en lo que es el constructivismo, ¿verdad? Entonces él dice que el papel del estudiante o del aprendiente tiene que ser meramente activo, ¿verdad? Donde el docente sirva simplemente como guía, o sea, el estudiante tiene que forzar su conocimiento mediante las experiencias que él mismo vaya a tener o vaya a sobrellevar, ¿verdad? Y por eso es que la teoría de él también consiste en impulsar la investigación y en impulsar la creatividad también, porque para que nosotros forcemos nuestro propio aprendizaje también tenemos que ser creativos. Después se encuentra David Ausubel. David Ausubel fue un filósofo estadounidense de Nueva York. ¿Qué propone él? Bueno, en parte difiere totalmente con lo que nos comentaba la compañera, porque él dice que no se tiene que dar mediante lo que él proponía, que era el descubrimiento, exactamente, sino que tiene que ser mediante la recepción, o sea, lo que nosotros como aprendientes o estudiantes vayamos a recibir de nuestro docente. Entonces, digamos, también se relaciona con lo que nosotros percibimos de parte de la persona,
pero también con lo que nosotros vamos a ir formando por esto, ¿verdad? Entonces, el docente en ese caso se tiene que preparar con material, con diferentes contenidos, en donde el aprendiente perciba bien lo que él nos quiere transmitir, ¿verdad? Y también se establece en este caso lo que es la recepción significativa, que en este caso se podría llamar también el aprendizaje significativo, que es aquel que nos queda para la vida, ¿verdad? Y por último, nuestro último expositor, ¿verdad?, de esta corriente sería Lev Vygotsky, que, bueno, lo hemos escuchado en muchas áreas de la enseñanza. Bueno, este es un filósofo ruso. Él en su teoría lo que expone es la importancia de las contribuciones sociales al crecimiento del cognitivismo, dándole menor importancia al aprendizaje individual. ¿Qué es lo que dice él? Entonces, si hay que relacionarse más, es ser más sociales, que el estudiante esté más involucrado con otras personas. Él, para basarse en su teoría, usa 4 puntos principales, que el primero sería lo que es el lenguaje, que lo dice que es el primer punto de desarrollo del estudiante o del individuo. Después tenemos lo que es la interacción social, que la interacción social constituye el medio principal de desarrollo intelectual. Después tenemos lo que son el proceso de internalización, que él tiene que construir una representación interna de las acciones físicas. Y por último, tenemos lo que es la zona de desarrollo principal, que qué es lo que dice él, la capacidad que tiene el estudiante de hacer las cosas por sí mismo, pero a su vez, ¿cuál es la otra faceta de esto? O sea, la capacidad que tiene él para desarrollarse con los demás. Entonces, ¿cuál es el punto de esta última fase, verdad? Que sería la de desarrollo proximal. Sería como hacer una comparación, digamos, del estudiante, cómo se desenvuelve el estudiante por sí mismo, solo en su propio ambiente, a cómo se desenvuelve él con la sociedad. ¿Por qué? Porque muy bien sabemos, bueno, no sé, en la forma de aprendizaje, tal vez de ustedes en general, pero muchas veces a nosotros nos cuesta menos estudiar solos, estar completamente solos, leer y leer y leer. En cambio hay otros que nos cuesta menos, tal vez estando con otra persona y que esa persona nos esté diciendo la materia, nos esté repitiendo las cosas, y tal vez de esa forma se nos dificulta menos el aprendizaje. Entonces, esto es lo que expone Vygotsky, más que todo en su teoría. Como podemos ver, estos 4 autores por lo general, o sea, tienen 4 puntos de vista diferentes, pero llegando a un mismo objetivo. Como el cognitivismo, que es lo que nosotros estamos viendo, que es en cómo nosotros vamos a percibir el conocimiento que tenemos que adquirir. Exactamente. Ahora se les va a hablar un poco de la relación de lo que es la tendencia, ¿verdad?, con la tecnología. Como bien sabemos, la tecnología está abriendo mucho auge en lo que es la educación. Muchos profesores lo están utilizando como un medio. Bien se puede ver este gran ejemplo que a nosotros nos ayudó mucho por las dificultades que hemos tenido. El uso de las TICs ha supuesto una aplicación de espacio de aprendizaje. El uso permite crear programas y sistemas donde el estudiante se puede desenvolver de mejor manera, ¿verdad? Para basarnos en cuál es la relación de la tendencia, agarramos 3 de los expositores y cómo lo exponen. Dentro de estos tenemos el primero, que es Ausubel, que él dice que la implementación de las TICs permite crear simulación y implementación dentro de las clases. O sea, nosotros podemos realizar las clases de forma diferente. Ese es un punto muy favorable. ¿Cuál es el problema? Que él dice que no se aprende igual por medio de una computadora, que sea la interferencia entre los estudiantes, que de manera física. Él cree que la realidad se brinda la enseñanza certera, o sea que no hay nada mejor que tener al profesor de frente explicando que por medio de una máquina. Después tenemos lo que es Brunner, que él tiene más bien otra visión diferente de lo que dice Brunner, porque Ausubel lo ve de una forma positiva, por decirlo así, pero cree que a la hora de la aplicación no es lo más certero hacerlo. Y es que disculpa que te interrumpa, Sí, se claro, asocia demasiado con la teoría que él nos expone, porque como él dice, el docente tiene que preparar un contenido
como bastante gustoso para que el estudiante pueda recibir bien. O sea, la teoría de él se basa en la recepción. Entonces él se considera de que la recepción que vaya a tener el estudiante sobre el conocimiento a la hora de que sea por medio de una computadora, por diferentes herramientas tecnológicas que podamos utilizar, pues no va a ser el más ideal, ¿verdad? Exactamente. Después tenemos lo que es a Brunner, que él dice que el uso de las TIC será positivo siempre y cuando esto fortalezca la estimulación del estudiante. Por ejemplo, ahora que se está implementando mucho en lo que es el área de cálculo o álgebra, más que todo en áreas matemáticas, que se han diseñado diferentes aplicaciones tecnológicas que uno puede utilizar en el celular. Entonces, de esta forma, uno puede hacerse la vida más sencilla y tal vez el profesor explicar una gráfica en la pizarra que se volvía muy tedioso, se volvía aburrido para el estudiante y no aprendía de esto, llegaba a la hora del examen, lo desarrollaba y ya después se le olvidaba por completo lo que estaba haciendo. Ahora con estas aplicaciones, ¿qué es lo que sucede? Que el estudiante puede aprender de una forma más enriquecedora. Esto es lo que propone Brunner. Eso es como más que todo, disculpa que te interrumpa, es como fortalecer el aprendizaje, ya que él lo descubre, ¿verdad? Aprendiendo diferente. Entonces, claro, es totalmente diferente llegar a una clase a observar un montón de fórmulas y que, ¿verdad? Y sea muy aburrido a que él busque. Es ahí donde se da el descubrimiento por medio del aprendiente a descubrir nuevas tecnologías. En este caso sería una app, ¿verdad? Entonces, el estudiante llega, ingresa y se le hace más fácil, pero eso con el fin de fortalecer lo que ha aprendido, lo que ha adquirido, el conocimiento adquirido mediante el transcurso el transcurso de la educación. Exactamente, bien como lo he dicho, igual que lo que es la área de la matemática, existen otras áreas que la están implementando. De hecho, creo que ya casi todas las áreas están utilizando lo que son las tecnologías para poder aprender de forma diferente, de una forma más dinámica y que sea más certero para el estudiante, que la información que ha adquirido quede totalmente en la cabeza, o sea, que esté aprendida completa. Eso para seguir lo que dice la compañera. En mi caso, el área mía es inglés, ¿verdad? Entonces, claro, uno llega a la universidad, aprende inglés y todo, pero sale de la universidad y si usted no logra conseguir trabajo, ¿qué? Pierde la gramática porque no la pone en práctica, pierde la pronunciación, baja el vocabulario. Entonces, ¿cómo hace uno? O tal vez las personas que llevan tal vez un diplomado y ellos quieren seguir con otra carrera y no pueden, ¿verdad? Poner en práctica el idioma, entonces se han logrado localizar diferentes aplicaciones. Una de ellas es Duolingo, no sé si muy ustedes utilizada. También, bueno, es muy famosa y no solamente se puede aprender el inglés, sino también francés, portugués, creo, igual, yo no sé cuáles idiomas más. Entonces, en esa misma aplicación, el aprendiente busca, ahí lo descubre, ¿verdad? Ya para fortalecer el aprendizaje, lo busca, lo pone en práctica y en esa misma aplicación le tira a uno la opción de qué es la estructura, o sea, la oración, cómo va la estructura gramatical. También le puede conseguir o puede adquirir el vocabulario, un vocabulario nuevo y por último también la pronunciación. Entonces yo creo que eso es un ejemplo, ¿verdad?, de este autor que es muy importante. Bueno, para concluir de esto, ¿verdad? Tenemos, como lo vimos anteriormente, lo que es Brunner y Ausubel tienen una teoría totalmente diferente, pero llegando a un mismo punto, ¿verdad? Después, ¿cómo se llama? Lo que son las tecnologías. Bueno, en mi persona, y no sé, ahorita las chicas le comentarán, yo estudio tecnologías, entonces creo que mucha gente dice las tecnologías han venido a dañar al mundo, pero en realidad no. Si las tecnologías se utilizan de una forma correcta, va a beneficiar en muchos aspectos. Chicas, no sé si tienen Es algo. parte de adaptarnos porque, bueno, como hemos visto, han habido diferentes evoluciones en las que el mundo se ha tenido que adaptar. Entonces, esa es una de ellas. También tenemos que adaptar la educación, que es parte importante del desarrollo de una persona, y adaptarnos a esto, ¿verdad? De que, como bien dice nuestra compañera, para algunos ha venido
no sé, para hacer mal a la sociedad, pero en realidad si la sabemos utilizar de la mejor manera va a ser demasiado, demasiado provechosa. Bueno, como decían las compañeras también, el saber utilizarla correctamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antes la tecnología no era tan avanzada. De igual forma nosotros nos tenemos que acoplar tanto como los aprendientes como los docentes, porque en el futuro eso es lo principal, eso va a ser lo principal. Exactamente, es una manera flexible de poder moverse uno. Por ejemplo, nosotros ahorita, como estamos presentando nuestro tema por medio de las TICs también, o podemos poner un ejemplo claro de que antes, bueno, para ir a ver sobre un tema en específico teníamos que ir a una biblioteca, buscar el libro, ponernos a buscar qué parte nos sirve, a diferencia de que, bueno, Internet nos ayuda mucho a buscar información, o bien lo que son las bibliotecas virtuales también, que son muy útiles en cuanto a información específica que quiera buscar. Exactamente, ¿por qué? Porque tal vez las personas o tal vez trabajan y no cuentan con tiempo, porque actualmente yo creo que las bibliotecas que existen cierran temprano y hay personas que salen del trabajo hasta las 6, 7 de la noche y no van a tener la oportunidad o el momento para ir a una biblioteca a buscar información. Entonces, ¿qué pasa? Con un celular, con internet, logra buscar la información tarde de la noche porque inclusive el internet funciona a las 24 horas. Exactamente, entonces, ahorita, como bien dijimos, lo que es el cognitivismo es las formas de conocimiento, ¿verdad?, que nos pueden expresar los diferentes autores mediante sus diferentes teorías, ¿verdad? Ahora nosotros, para poder interactuar con ustedes, desarrollamos un foro en el que les pusimos 3 preguntas generadoras acerca de lo que es el tema del cognitivismo. Y también les vamos a adjuntar una pequeña sopa de letras como una dinámica, no sé, divertida, ¿verdad? Tal vez un poco más del usual, pero debido a las circunstancias, ¿verdad? Nosotros teníamos unas actividades para ustedes, pero dado a eso no los podemos desarrollar. Entonces les vamos a mandar lo que es el foro para que lo desarrollen y participen con nosotros y nos den su opinión sobre lo que pensaron del tema, y también la sopa de letras para que dinamicen con nosotros un poco, ¿verdad? Y para que ponga en práctica lo aprendido, ¿verdad? Mediante este video. ¿Cuál es la idea de la sopa de letras? Bueno, la idea no es que se la mandemos y quede ahí. Entonces, para nosotros cerciorarnos de que ustedes lo realizaron, vamos a crear una carpeta compartida en el Google Drive, ¿verdad? Porque todos tenemos acceso al Google Drive. Entonces, cuando terminen la sopa de letras, la idea es que la suban al Drive con su nombre para nosotros saber que ustedes la realizaron. Eso para participación, ¿verdad? De Sí, todos claro, los aprendientes. para que haya una interacción y que ustedes, bueno, ver ahí ¿Qué sus tanto lo habilidades aprendido? que tienen. Y el foro, la idea es ver qué adquirieron de esto, qué conocimiento, qué opinan, exactamente. Expresar con nosotros o compartir. Si está de acuerdo con esta teoría, la importancia para nosotros, ¿verdad? Tanto en docentes como aprendientes también. Bueno, y esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención y ojalá que todo salga bien y que allá se escuche bien. Y bueno, eso sería todo, chiquillos. Muchísimas gracias. Hasta luego.